Vamos a empezar, joven. Por favor, enciendan las cámaras, los que faltan. Mardoqueo, Damaris, María Sol, David, Alexandra, por favor, su cámara. Ya. Bien, estimados jóvenes, bienvenidos, bienvenidos. Sí, ya les voy a subir el material, el taller y todo. Ah, ya, ok, listo, joven Kimi. Bueno, comencemos tomando asistencia. Ya vamos a comenzar por aquí. Atención. Matthew Álvarez. Presente. Mardoqueo. Presente. Luis Bernardino. Presente. José Camposano. Presente. Maris Carrillo. Presente. Víctor Coveña. Víctor Coveña. Faltó, ¿no? Brittany de la Cruz. Presente. Gabriela Farías. Presente. Michelle Germán. Presente. María Sol Guamán. Presente. María Angélica Lino. Presente. Anaí Medina. Presente. Víctor Hugo Rala. Víctor Hugo Rala. Presente. Ya. Cindy Palacios. Presente. Alexandra. Presente. Ya. Thais. Presente. David. Yarelis. Presente. Mía. Presente. Dave. Presente, profe. Sí, leí el chat. Sí, sí, Lo sí. que lo envié. Ajá, sí, correcto. Ya, profe, ya. Carlos Ronquillo. Ya, Bruce Sánchez. Ha faltado Bruce. Dayana Sánchez. Presente. Samuel Solórzano. Samuel, ya. Camila Suárez. Presente. David Torres. David Torres. Faltó. Jean-Pierre Vázquez. Jean-Pierre. Presente. Ya. Alan Vera. Presente. Alan Vera. Presente. No lo escucho. Faltó, ¿verdad? Alan Vera no está. Presente. No, profe, sí, está diciendo presente. Ah, ya, es que no lo escuchaba bien. Valeria Vera. Presente. Daniel Yagual. Presente. Heidi Yagual. Presente. Alex Reyes. Alex Reyes. Presente. Dayana Moncayo. Presente. Ashley Fernández. Ashley Fernández. Faltó. Diogo López. Presente. Fabiana Lucas. Presente. Ya, muy bien. ¿Quién? Ah, ya, casi no se le escucha. Ya, muy bien. A ver, tengo estudiantes con falta. Víctor Coveña. Me avisan si están presentes. Bruce Sánchez, ya lo vi que ingresó. Bruce. Bruce Sánchez. Presente, profesor. Lo que pasa es que recién entró porque tenía mal el internet. Ok, Bruce. Yo le he escrito en el grupo, le he escrito por interno un número que me facilitaron, pero no le llegó el mensaje. No sé, tal vez su representante ya no tiene ese número. No. Sí, creo que sí me llegó, que me dijo que ya puedo dar en los exámenes. Sí, correcto, pero ¿ya lo hizo o no? Porque hasta ahora que revisé no lo había hecho. No, es que ayer estaba haciendo otros exámenes, yo ya me voy a poner a hacer otro. Que ayer también tenía que hacer deberes. Ya, correcto. Pero hoy día lo va a revisar sin falta, ¿cierto? Sí, ya sí lo hago. Formación, estudios sociales y ciencias naturales, esto me toca hacer. Ya, entonces, por favor, hágalo sin falta el día de hoy porque yo tengo que pasar esa nota a la institución. Ok, profesor. Ya.
Pero hágame un favor, avíseme cuando ya lo haga para yo poder ingresar a la plataforma, calificar, descargar la nota y todo ese proceso. Avíseme, envíeme un mensaje a mi WhatsApp. ¿Sí tiene mi WhatsApp? Sí, sí, profe. Ya, entonces me manda un mensaje al WhatsApp para yo saber que ya hizo y así poder descargar esa nota. Ok, profesor. Ya, listo, Bruce. Entonces, el día de hoy sin falta. A ver, David Torres, ¿está presente o no? Ya, entonces solo faltó Víctor Coveña y David Torres. ¿Correcto? Víctor Coveña y David Torres, ya. Voy a registrar la asistencia y de ahí sí empezamos. Ya, David Torres y Víctor Coveña faltaron. Bueno, está listo. Muy bien, siguiente punto. El día de hoy nos toca el tema número 3. Me decían, y a ver, en este momento, a ver, tenemos en la plataforma, tema 2, tema 2. No ha pasado, profe, la diapositiva. Sí, en este momento se los publico. Aquí lo estoy cargando de una vez para que ustedes lo tengan. Ok, tema 3. Listo, jóvenes. Ya está cargado en la plataforma el tema número 3. Les pido disculpas por la demora en haberles subido el material, pero ya está listo. Ya. Vamos a comenzar el tema de hoy. Y de una vez vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a comenzar observando un video sobre los apóstoles. El tema de hoy trata de los 12 apóstoles. Vamos a preguntarle a Angélica Lino. Angélica, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles? De lo que me acuerdo de San Mateo, Ya. no sé si cuente, pero Judas. Sí, claro, también él fue apóstol. ¿Cuál más? No me acuerdo, pero Ya, pero dígame algo, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hicieron? ¿A qué se eran dedican? seguidores de Jesús. Ah, ya, muy bien. Eran seguidores de Jesús, correctísimo. Estos eran los principales seguidores de Jesús. Jesús tenía miles de seguidores porque a la gente le gustaba escuchar la doctrina de Jesús porque era una doctrina que ayudaba a las personas a ser mejores personas, mejores seres humanos. Entonces la gente le gustaba escuchar y tenía miles de seguidores. A más de eso, cuando Jesús hablaba muchas veces hacía milagros. Y aunque no estuviera predicando, a veces Jesús veía un necesitado, veía una persona ciega y hacía el milagro y le devolvía la vista. Entonces Jesús tenía miles de seguidores. De hecho, la Biblia dice en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, que fue otro milagro que hizo Jesús, dice la Biblia que estaban reunidos 5,000 hombres. Miren, y eso se refiere solo a los hombres. Ahora, habían muchas mujeres también, otro tanto de mujeres por lo menos. Entonces, imagínense esa cantidad de personas que lo seguían a Jesús para escucharlo.
Ahora, imagínense cómo hacía Jesús para hablar y hacerse entender a esas personas si en ese tiempo no habían parlantes. En ese tiempo no habían micrófonos ni nada. Pero miren, Jesús buscaba la manera de darse a entender. Entonces vamos a comenzar viendo este tema de los 12 apóstoles. Entre los miles de seguidores de Jesús, los 12 apóstoles eran los más importantes. Y ellos fueron los que los siguieron y los sirvieron a Jesús hasta la muerte. De hecho, en este video que vamos a ver a continuación, vamos a conocer un poquito cómo dieron testimonio de Jesús los apóstoles. Los apóstoles llegaron a dar testimonio de Jesús, incluso derramando su sangre con su propia vida. Es decir, ellos murieron por amor a Jesús y por amor a la fe y a la doctrina de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Edmodo les acabo de publicar un taller. Vayan descargándolo, porque ese taller es en base a este video que vamos a ver ahorita. Entonces ya descárguenlo para que ustedes vean. De hecho, se los voy a mostrar aquí yo mismo el taller, es facilito, pero quiero que todos lo hagan y lo hagan en este momento, después de ver el video, ¿no? Dice, observa el video y responda a la pregunta. ¿Qué fue lo que más le impactó sobre la forma como los apóstoles dieron testimonio de Jesús? Entonces vamos a ver diferentes formas como los apóstoles dieron su testimonio. Ya, entonces vamos a comenzar, ya pueden descargar el taller y mientras tanto aquí les voy a compartir ahorita la pantalla para poderlo revisar el video. Aquí está. Listo. Aquí tenemos el video. Entonces, jóvenes, atentos, vamos a conocer qué fue de la... Después de este video hacemos el taller, ¿no? Correcto. Entonces, estén atentos. Miren el video que ahorita les voy a mostrar. Estén atentos, vayan escuchando. Vamos a ver qué fue de la vida y sobre todo qué pasó a la hora de la muerte de estos 12 apóstoles, los amigos más cercanos de Jesús. Muy bien, aquí comenzamos ahora mismo. Una pintura conocida en todo el mundo, obra del gran Leonardo da Vinci. La mayoría conoce la vida y sobre todo la muerte de Jesús de Nazaret, pero solo un pequeño porcentaje sabe cómo murieron sus apóstoles. Es más, 9 de cada 10 personas desconoce cuál es el nombre de cada personaje plasmado en la última cena. Pero no te preocupes, en este video te lo aclaro, y por supuesto, sabrás cómo murió cada uno de los apóstoles. Bartolomé, compañero inseparable del apóstol Felipe, de izquierda a derecha es el primero, fue desollado vivo. Es por eso que Miguel Ángel se dio a la tarea de ilustrarlo en el fresco del juicio final sosteniendo un saco de piel que alude a su martirio. Miren, desollado significa que él dio testimonio de Jesús ofreciendo su vida. Los enemigos de la fe, de la religión cristiana, trataron de obligarlo a que reniegue de la fe en Jesús y lo amenazaron y le dijeron, si no renuncias a Jesús, si no renuncias a tu fe, te vamos a arrancar la piel. ¿Y qué hizo San Bartolomé? Él prefirió dejarse arrancar la piel, obviamente así murió, pero nunca renunciar a Jesús. De esa manera él dio testimonio. Eso significa que fue desollado. Vamos a seguir con los demás apóstoles. Judas Iscariote es quien está regando la sal. Luego de vender a Jesús por 30 monedas de plata, optó por el suicidio, ahorcándose en un árbol. Según la Divina Comedia, Judas se encuentra en el último círculo del infierno, siendo devorado por Satanás, por ser el pecador número 1 en la historia de la humanidad. Mateo, hermano de Santiago el menor, él está señalando a Jesús con las dos manos, como si estuviera en desacuerdo o debatiendo lo que se comenta en el centro de la mesa con los dos últimos apóstoles. Murió por una herida de espada en Etiopía. Andrés, hermano mayor de Pedro, es el apóstol con las manos en alto. Fue crucificado en una cruz con forma de X, en Patras, Grecia. Pedro,
el que negó 3 veces a Jesús antes de que cantara un gallo. Está en medio de Judas, poniéndole una mano en el cuello a Juan. Al enterarse que Jesús había resucitado, se arrepintió por haberlo negado. Fue perseguido y crucificado, pero al momento de su crucifixión él dijo: no puedo morir como mi maestro, y por eso fue crucificado de manera invertida. Por él, en la Basílica de San Pedro en Italia, específicamente en la silla papal, se encuentra una cruz invertida, y todavía hay gente que piensa que una cruz al revés es un símbolo satánico. Miren, esto también es importante tenerlo en claro. Muchas personas dicen que la cruz invertida es símbolo de Satanás, pero hay que tener en cuenta también de que, o sea, puede ser que las personas que hacen cultos satánicos y esas cosas invierten la cruz como una forma de burlarse de la cruz de Jesús. Pero en este caso, Pedro, él pidió que le invirtieran la cruz cuando lo iban a crucificar, porque Pedro también fue crucificado, pero él pidió que inviertan la cruz porque él pensaba que no era digno de morir igual que Jesús. Santiago el Mayor es aquel que mira expectante a Jesús con prominente cabellera y barba tupida con los brazos extendidos. Fue decapitado en Jerusalén y el primero de los apóstoles en morir. Santiago el Menor, hermano de Mateo y Judas Tadeo, en la última cena, de izquierda a derecha es el segundo. Fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y soportó la caída. En vista de que no murió, sus antagonistas lo ultimaron lapidándolo. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa lapidar? Dice que a Santiago el Menor lo lapidaron. ¿No? Les explico. Lo enterraron vivo. Bueno, más o menos. Lapidar significa tirarle piedras hasta matarlo. Y claro, luego lo dejan enterrado debajo de un montón de piedras. Pero esa era otra forma como antiguamente mataban a los cristianos. Y en este caso a Santiago el Menor lo lapidaron. Tomás. Enseguida de Jesús aparece Tomás, con el dedo índice levantado. En una de sus expediciones misioneras por la India, fue atravesado por una lanza. Juan, hermano de Santiago el Mayor y discípulo amado de Jesús, que, notablemente, Leonardo da Vinci lo pintó a su mano derecha. Juan fue cocido en aceite hirviendo y sobrevivió, desterrado Imagínense ese martirio. a una isla, fue el único apóstol que falleció de viejo. ¿No les dije que era el discípulo amado? Simón el cananeo, de izquierda a derecha, es el último apóstol. Fue cortado por la mitad. Tadeo, Judas Tadeo, es el penúltimo apóstol que junto con Mateo debaten viendo a Simón. Lo mataron a flechazos. Apóstol Felipe está de pie y con las manos cerca del pecho. Felipe fue crucificado en Hierápolis, una ciudad de Frigia, al norte de la Odisea, después de varias persecuciones y de predicar por más de 20 años. Y a pesar de que ya repasamos los 12 apóstoles, existió un 13º apóstol, quien tuvo que sustituir a Judas Iscariote. Se trata de Matías. Por obviedad, no aparece en la última cena. Este apóstol fue lapidado y luego decapitado. Y aquí termina el recuento de todas y cada una de las muertes en los discípulos de Jesús. Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo. Ahí termina este pequeño video. Ahora sí, pueden redactar el taller respondiendo a la pregunta. Y a la vez pueden comentar también. Voy a preguntarle a Thais Parra. A ver, Thais, ¿a usted qué le parece? ¿Qué opina? ¿Qué fue lo que más le impactó de esta forma como los 12 principales amigos de Jesús llegaron a derramar su sangre por amor a la fe y por amor a Jesús? ¿Qué opina Thais? Bueno, pues tengo bastante de que por su amor a Jesús, ellos fueron capaces de morir por él. Thais, ¿usted sería capaz de morir por Jesús? ¿Qué dice usted? Sí. ¿Sí, daría su vida por Jesús? Sí.
Muy bien, gracias, Thais. Y qué buena y qué bonito esa generosidad también de Thais, porque jóvenes, qué es lo más valioso que tiene una persona? Es su vida. No es el carro, la casa, el oro y la plata, no, lo más valioso es la vida. Entonces, cuando los apóstoles entregan su vida por Jesús, ellos nos enseñan que a Dios hay que darle lo mejor que tenemos, que es nuestra propia vida. Pero, ¿cómo le podemos dar nuestra vida a Jesús? ¿Dejando que nos maten solamente? No. De hecho, hoy en día todavía existe, todavía hay personas que las matan solo porque creen en Jesús. Aquí en el Ecuador casi no, porque aquí la mayoría o todos somos cristianos prácticamente, creemos en Cristo, creemos en Jesús, pero hay lugares del planeta donde todavía matan a los que creen en Jesús. Y hay personas que tanto es su fe y su devoción a Jesús que dan su vida por la fe y por amor a sus creencias, ¿no? Pero hoy en día para nosotros hay otras maneras de entregarle nuestra vida a Jesús. Y la mejor forma de entregarle nuestra vida a Jesús, ¿saben cuál es, mis queridos jóvenes? Es tratando de vivir como vivió Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de vivir para hacer el bien a los demás. Eso es todo. Si les preguntan a ustedes, ¿cómo vivió Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la vida? Ustedes les pueden resumir y decirles, Jesús vivió para hacer el bien a los demás. Eso es todo. Si nosotros le entregamos a Jesús nuestra vida haciendo el bien a los demás, esa va a ser también la mejor prueba de nuestro amor y de nuestra fe a Jesús. ¿Hacer el bien a quién, me van a decir ustedes? Pues jóvenes, comenzando por la familia, hacer el bien en casa, ¿verdad, Gabriela? ¿Cómo podríamos hacer el bien nosotros hoy en día, Gabriela Farías? Respetando a nuestros padres o ayudando al prójimo. Excelente, excelente, Gabriela. Eso es lo importante de la religión, jóvenes, que la religión nos enseña a hacer el bien, a amar al prójimo, al necesitado, a mi familia, amarme a mí mismo, amar a mis compañeros, amar la naturaleza, amar la mascota, amar el trabajo, amar el estudio. Es decir, un amor universal. Eso es todo, jóvenes. La religión se resume en eso, es la esencia y lo más importante. ¿Sí? Ahora, jóvenes, el ideal de los primeros cristianos siempre fue un ideal de comunión, es decir, que todos se sentían hermanos, compartían lo que tenían. Así vivía la primera comunidad cristiana donde vivían los apóstoles. Cuando vivían los apóstoles, las comunidades que ellos formaban vivían en comunión. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos se ayudaban. Si había un pobre, había otra persona que podía ayudar y le ayudaba. Incluso dice la Biblia que vendían las cosas que tenían y ese dinero lo repartían entre toda la comunidad para que se ayuden todos. Entonces, de esa manera vivían los primeros cristianos, amándose y ayudándose los unos a los otros. Por otro lado, la primera comunidad cristiana tenía una misión y su misión era anunciar y proclamar el mensaje de Jesús. Y también oraban en el templo y celebraban la Eucaristía en las casas. Miren qué bonito, ¿no? Luego, había una organización de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se organizaban en torno a dos de los principales apóstoles, Pedro y Pablo. Ahora, Pedro fue un apóstol que vivió con Jesús, lo conoció en vivo y en directo. En cambio, Pablo se hizo apóstol después de que murió Jesús. Pablo no lo conoció directamente en persona a Jesús, pero llegó a ser un gran apóstol porque dedicó toda su vida a anunciar y a difundir el mensaje de Jesús. ¿Sí? Los primeros cristianos se reunían en la Eucaristía. Miren, hace 2000 años las misas, las Eucaristías eran un poquito diferente a lo que son ahora. Hace 2000 años las misas eran más o menos como esta fotito que ustedes ven aquí. Miren, es una comida, ¿verdad? Hay una mesa, hay comida y la gente está ahí reunida alrededor de la mesa. Así eran las misas hace 2000 años. Es decir, los cristianos, bueno, aparte que como eran muy poquitos los cristianos,
Se reunían en diferentes casas, cada día se reunían en diferentes casas y compartían así los alimentos, compartían la comida y luego compartían la palabra de Dios, leían, meditaban en las palabras de Jesús y ahí tomaban el pan y el vino, que era el símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, así era la Eucaristía hace 2000 años. Tenía un significado de compartir, de unidad, un significado de reunirse para compartir los alimentos. Primero se enseña también de modo oral y después se ponen por escrito las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús están escritas en 4 evangelios. Estos evangelios fueron escritos por diferentes personas. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan. Ahí está escrita la vida y obra y muerte de Jesús en los 4 evangelios. Sí, los que ya hicieron el taller, súbanlo nomás, por favor, suban el taller. Suban el taller. Muy bien, vamos a seguir. La organización de la iglesia primitiva, los apóstoles, a ver, vamos a preguntarle vamos a ver por aquí, ¿a quién tenemos? A Cindy Palacios. Cindy, ¿qué opina usted? ¿Qué cree que pasó después de que murieron los apóstoles? ¿Se acabó la iglesia? ¿Continuó la iglesia? ¿Cómo hicieron para que continúe la iglesia? Porque ellos eran los líderes, pero a toditos los líderes de la iglesia prácticamente los mataron. ¿Cómo es que la iglesia continuó adelante si les mataron a sus líderes? ¿Cómo se imagina usted eso, Cindy? Lo que usted opine, Cindy, lo que usted se imagine, no se preocupe. Cindy, ¿va a escribir su respuesta? Sí, ya, ok, escriba, ok. Michelle, ¿cómo se imagina usted cómo se organizó la iglesia después de que los apóstoles fueron asesinados, martirizados? ¿Cómo se imagina usted esa parte? Lo que usted se imagine, Michelle, no se... ¿Puede repetir la pregunta para hacernos la idea? Sí, mire, los apóstoles eran los principales líderes de la iglesia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero a estos apóstoles los martirizaron, los asesinaron. ¿Qué se imagina usted? ¿Cómo se imagina usted que se organizó la iglesia para seguir adelante después de que mataron a los apóstoles? ¿Cómo se imagina usted? Los que quedaron en el grupo de la iglesia, por así decirlo, tenían que aún seguir dando el mensaje de Jesús para que otros se unieran a la iglesia y poder formarse mejor. Eso, Michelle. Muy bien, Michelle, correcto. Eso era. Los demás cristianos, después de que los mataron a los apóstoles, en vez de tener miedo y decir, no, mejor ya no voy a creer en Cristo porque después me van a matar a mí también. En vez de decir eso, en vez de llenarse de miedo, los demás miembros de la iglesia seguían reuniéndose. Y jóvenes, los apóstoles, antes de morir, ellos dejaron sucesores. Esto es lo que está aquí en la diapositiva. Ellos dejaron sucesores. A ver, Michelle, ¿qué significa para usted un sucesor? ¿Quién es un sucesor? Si yo les digo, por ejemplo, el sucesor del presidente Lenín Moreno es Como Los ciudadanos. el aprendiz. Ciudadanos. ¿Cómo? No. Los ciudadanos, o sea, que los que siguen a esa persona. Ya, el sucesor prácticamente viene a ser como un reemplazo de una persona que ya deja un cargo. Un aprendiz, profe. Ya, pero puede ser el aprendiz, pero que ya se convierte en el nuevo líder. Ese es el sucesor. El sucesor es el que le sigue.
Cuando ya no está el primer líder, se va o ya se muere o se retira, llega otro líder. Ese otro líder que llega, ese es el sucesor. Es decir, es la persona que viene a continuación a seguir liderando. ¿Sí? Entonces, y aquí nos dice Cindy Palacios a través de la Biblia. Claro, la Biblia, ahí estaba el mensaje de Jesús. Entonces era el libro que seguían predicando. Los apóstoles dejaron sucesores llamados obispos. Así se llaman los sucesores de los apóstoles. Permítanme un minutito, jóvenes, disculpen. Bueno, disculpen, jóvenes. Entonces estábamos diciendo que los sucesores de los apóstoles son los obispos. De ahí vienen los obispos. Hoy en día, en cada ciudad, en cada diócesis, hay un obispo, es decir, un sucesor de un apóstol. ¿Alguien sabe cómo se llama el arzobispo de Guayaquil? ¿Quién sabe cómo se llama el arzobispo de Guayaquil? Aquí en Guayaquil hay un obispo, bueno, se le llama también arzobispo, porque es una ciudad muy grande, es una diócesis muy grande, se convierte en arquidiócesis, es decir, una diócesis muy grande. ¿Quién sabe cómo se llama el señor obispo de Guayaquil? Al menos el principal. Se llama Antonio Arrey. él ya se retiró. Antes era Monseñor Antonio Arrey, correcto. Actualmente es Luis Cabrera. Ajá, Luis Cabrera, muy bien. Él es el obispo principal, aunque hay obispos auxiliares también aquí en Guayaquil, porque es una ciudad inmensa, por eso hay varios obispos. Bueno, entonces los obispos son los sucesores de los apóstoles, ¿sí? Muy bien. Así se comenzó a organizar la iglesia primitiva. Seguían predicando la palabra de Dios y bueno. Por otro lado, jóvenes, miren este esquema, es muy importante. Los apóstoles, para ordenar los sucesores, hacían un gesto. Les imponían las manos aquí en la cabeza y oraban por aquellas personas que iban a ser los sucesores, por aquellos que los iban a reemplazar en el liderazgo de la iglesia. Les imponían la mano en la cabeza y oraban. Ese gesto de imposición de las manos los convertía en nuevos apóstoles, ¿sí? Estos apóstoles, ¿qué tenían que hacer? Tenían que atender las necesidades. ¿De quién? De la primera comunidad cristiana. Y a su vez, cuando la primera comunidad cristiana tenía necesidades, ¿a dónde iban? Iban a los apóstoles, a contarles sus necesidades y a pedir ayuda, ¿sí? Luego, esta primera primitiva comunidad cristiana, al recibir ayuda en sus necesidades, pues esta comunidad creció y creció mucho. Y como aparecían nuevas necesidades, porque la comunidad se iba haciendo más grande, entonces habían más necesidades. Entonces se necesitaba nuevos ministros o servidores de la iglesia. Y ahí es donde se comienzan a ordenar los sacerdotes, los diáconos y más tarde los catequistas. ¿Por qué? Porque la iglesia, la comunidad cristiana se iba haciendo numerosísima. Un solo obispo ya no se abastecía, necesitaba colaboración, ayuda. Entonces ahí se ordena a los sacerdotes y también a los diáconos para que colaboren con el obispo. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir.
Desde el día de Pentecostés, los cristianos se dispersan por todo el Imperio Romano y llegan hasta las regiones más remotas. El día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo en forma de fuego, les dio a los apóstoles el valor y les dio a los apóstoles la energía para que sigan adelante predicando el Evangelio. A ver, Fabiana Lucas aquí nos hace una pregunta. Dice, profesor, ¿se supone que mataron a todos los apóstoles al mismo tiempo? No, Fabiana, no fue al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cada apóstol salió a predicar el Evangelio en un país diferente. De hecho, los apóstoles prácticamente murieron en ciudades diferentes, en países diferentes y en tiempos diferentes también. ¿Sí? Entonces, por eso es que aunque lo mataban a uno, pero los otros seguían predicando mientras tanto. Y también a la mayoría de estos apóstoles, primero los perseguían, pero cuando los apóstoles ya se daban cuenta que habían decretado la pena de muerte, que una vez que los capturen los iban a matar, los apóstoles eran muy inteligentes. Y ellos decían, como ya está decretada la pena de muerte contra mí, voy a dejar nombrando un sucesor, voy a dejar nombrando un líder para que me reemplace y para que toda la comunidad cristiana le obedezca, le haga caso al nuevo líder. Entonces el apóstol antes de morir, la mayoría de ellos antes de morir, nombraban ya a un sucesor. Pero muy bien, interesante su pregunta, Fabiana Lucas. Muy bien. Aquí tenemos algunas ciudades donde los apóstoles salieron a predicar. Los apóstoles vivieron con Jesús en el país de Israel, especialmente en Jerusalén. De aquí, de la ciudad de Jerusalén, los apóstoles salieron a diferentes países y ciudades. Miren, unos se fueron a Roma, otros a Corinto, otros a Atenas, otros a Chipre, otros a Antioquía, otros a Fenicia, otros apóstoles se fueron a Asia, a la India y a otros lugares lejanísimos. Entonces, ahí respondiendo a su pregunta, Fabiana, ¿sí? Si se corta Zoom, nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Listo? Bueno, para no quedarme a media explicación, de una vez desconectémonos y nos volvemos a conectar enseguida. ¿Ya? ¿Listo? Vámonos. Hay otro taller, no se me vayan a perder el otro taller que vamos a hacer. Vámonos.